tardes, bienvenidos a Betel Informa, edición central. Estamos muy contentos de poder estar hoy, miércoles 13 de mayo del 2020, para poder compartir con ustedes las informaciones en el ámbito internacional y también nacional. Estamos en el día número 58 del confinamiento decretado por el Estado. Y comentarles que son 76.306 casos confirmados de COVID-19 en nuestro país. Es momento de desarrollar las informaciones en el ámbito internacional y comentarles que el continente americano se ha convertido en el epicentro de la pandemia de frente a 1.3 millones que se están dando en el país de Europa. Estados Unidos, Brasil, Perú y Canadá encabezan la lista de infecciones. El continente americano superó en las últimas horas a Europa en número de casos de COVID-19 con 1,74 millones frente a los 1,73 del viejo continente, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Europa era desde mediados del mes de febrero el epicentro de la epidemia, en palabras del propio director general de la OMS, pero el mayor número de casos diarios en las últimas semanas, con países como Estados Unidos, Brasil, México, Perú o Canadá especialmente afectados, ha provocado que América le superara. En concreto, y según las cifras de las redes sanitarias nacionales ligeramente superiores a las de la OMS, Estados Unidos es el país del mundo con más infecciones con 1,3 millones, Brasil el octavo con 169.000 casos y Canadá el decimotercero con casi 70.000 contagios, una cifra a la que también se aproxima Perú. Pese al mayor número de contagios, los fallecidos por COVID-19 en el continente americano, que el lunes superaron la barrera de los 100.000, son significativamente menos que los cerca de 160.000 registrados en el continente europeo. Estados Unidos ha confirmado más de 80.000 fallecidos, por 11.000 en territorio brasileño y casi 5.000 en Canadá, destacando también la cifra de más de 3.500 muertes en México. Pese a las cifras, varios países americanos están elaborando planes de relajación de los confinamientos y otras medidas tomadas con anterioridad para frenar la expansión del nuevo coronavirus. Bien, y en otro ámbito de la información, Anthony Fauci, asesor de la Casa Blanca en la lucha contra el COVID-19, dijo que Estados Unidos podría sufrir serias consecuencias si la reapertura económica se realiza de manera prematura. No obstante, la crisis económica que vive el gigante sigue en aumento. Anthony Fauci, el principal consejero médico del presidente estadounidense Donald Trump, alertó el martes sobre las consecuencias de un desconfinamiento precoz en Estados Unidos por la pandemia del nuevo coronavirus. Entonces, si una comunidad o estado o región no sigue las guías y reabre, las consecuencias serían terribles, ¿correcto? Las consecuencias podrían ser realmente serias. El reputado epidemiólogo compareció el martes de forma virtual ante el Senado para hablar sobre la crisis sanitaria que ha dejado más de 80.000 muertes en todo el país y más de 1.300.000 infectados. El médico se dijo preocupado de que algunos estados o ciudades avancen en el desconfinamiento, sin seguir la recomendación de esperar una caída sostenida de los casos durante 2 semanas. Me preocupa si tienes una situación en la que la dinámica de un brote en un área es de tal forma que no estás viendo esa disminución gradual de más de 14 días, que te permitiría pasar a la fase 1 y luego, si pasas los puntos de control de la fase 1, vaya a la fase 2 y la fase 3. Los expertos participaron por videoconferencia como medida de precaución, luego de que varios funcionarios de la Casa Blanca se contagiaran del nuevo coronavirus. Pocos senadores acudieron a la sala y el resto la siguió de manera remota. Fauci advirtió que el balance de muertos podría ser mayor a las cifras ofrecidas, ya que en sitios como Nueva York, algunas personas murieron en su casa por la saturación de los hospitales.
Trump ha sido criticado por la oposición por su reacción a la pandemia. El presidente defiende su gestión de la crisis y pide que se reabra la economía, después de que en 2 meses el desempleo subió a 14,7% y el PIB se contrajo 4,8% en el primer trimestre del año, lo que podría comprometer su oportunidad de lograr la reelección en noviembre. Bien, y nos llega también informaciones desde Nicaragua, aunque muchos califican como una bomba de tiempo. Miles de nicaragüenses salen a las calles y asisten a eventos deportivos en medio de la pandemia del coronavirus. El presidente de este país, Daniel Ortega, afirma que una cuarentena estricta destruiría la economía de su país. En Nicaragua, la pandemia del coronavirus no ha detenido las ligas de barrio ni los juegos populares en las calles. En un recorrido por Managua se puede ver a niños y adolescentes con un balón de fútbol o con bate y pelota jugando béisbol. Otros acuden a las canchas construidas en los barrios de la capital para jugar fútbol sala, baloncesto o voleibol, o a las rotondas para caminar o hacer ejercicios, la mayoría sin ningún tipo de protección. En el departamento de León, al noreste de Nicaragua, un campeonato de béisbol que acoge a 18 equipos de todo el país fue inaugurado con el ritmo de bandas escolares y solo con algunos jugadores y aficionados portando tapabocas y sin guardar el distanciamiento físico. Allí los vendedores ofrecían comida y bebidas de un sitio a otro a los aficionados sin guardar la distancia y algunos sin usar tapabocas ni guantes. El gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega, al igual que las autoridades municipales y deportivas, siguen promoviendo veladas de boxeo y atletismo y han dispuesto que se continúe con el Campeonato Nacional de Béisbol y la Liga Primera de Fútbol. El mandato de Ortega es no interrumpir las actividades deportivas ni ninguna otra a causa de la pandemia, por considerar que la medida es innecesaria y destruiría la economía local. Por esto mismo no se ha declarado cuarentena ni restricciones, ni se han suspendido las clases. Las cifras oficiales de la pandemia en el país se detuvieron la segunda semana de mayo, siendo el último reporte de 16 casos confirmados y 5 fallecidos. Bien, y con otras informaciones en el ámbito internacional, más de 230.000 casos en Rusia se ha convertido que sea el segundo país con más coronavirus en el mundo. Actualmente se detectan más de 10.000 casos por día. El gobierno de Vladimir Putin atribuye las cifras al gran número de pruebas que se realizan. Rusia superó los 232.000 casos del nuevo coronavirus desde el inicio de la pandemia, según el recuento del martes de la France Press, a partir de cifras oficiales. La cantidad de casos lo convierte en el segundo país con más contagios del mundo, detrás de Estados Unidos, que acumula más de 1.300.000 infectados. Reino Unido está tercero, con más de 223.000. Las autoridades rusas han registrado más de 10.000 casos diarios desde hace una decena de días, luego de decidir hacer pruebas masivas para identificar y aislar a los contagiados. Entre los infectados está el vocero de la presidencia, Dmitry Peskov, que se encuentra en el hospital, según reportaban el martes agencias de noticias. Sin embargo, con respecto a las personas fallecidas, el país ha registrado poco más de 2.000, muy por debajo de las cifras de muertes de Estados Unidos, Italia, Reino Unido, España, Brasil o Alemania. Rusia afirma que se debe a la aplicación de pruebas masivas de detección, pero también a que en marzo ordenó el confinamiento de viajeros procedentes de países afectados, así como el de poblaciones en riesgo, y reorganizó el sistema sanitario. Los críticos difieren de las estadísticas. El país inició el martes un prudente desconfinamiento por regiones. Las zonas menos afectadas reabrieron algunos comercios, pero la mayoría de los sitios públicos permanecen cerrados, incluidos los restaurantes, y las concentraciones o grandes reuniones de personas siguen prohibidas hasta nueva orden. Moscú, principal foco de la pandemia, permanecerá en confinamiento hasta el 31 de mayo, aunque se autoriza a la construcción y a la industria a reanudar el trabajo. Bien, yendo a otro punto de la información, la crisis económica en el país de Venezuela se ha incrementado con la pandemia que vive el planeta. Por este motivo, muchos comerciantes han empezado a utilizar el dólar como moneda corriente. Los economistas han asegurado que el país llanero debe mantener la inflación por debajo del 50% para evitar agravar el caos social.
Fabiola González, una verdulera venezolana, atiende clientes en plena pandemia en un mercado de Caracas. Como el bolívar sigue devaluándose, los pagos con dólares están a la orden del día, a pesar de la tensión que existe entre el gobierno chavista y el país que emite esa moneda, Estados Unidos. Bueno, en realidad de hace mucho tiempo estamos viviendo una hiperinflación, pero ahorita con el tema de la pandemia se ha intensificado un poco más y a su vez se suma la falta de gasolina que hay en todo el país. Por eso ya se ven precios en la moneda estadounidense. Un kilo de manzana verde cuesta 800.000 bolívares o $4. Son signos del deterioro de la economía tras un breve respiro. Después de más de 1,5% de inflación en 2018, Nicolás Maduro había conseguido mantenerla debajo del 30% en febrero y marzo pasados, pero todo se desvaneció en la cuarentena. Bueno, en cuanto a los precios, pues como no es sorpresa para nadie, suben cada día, una superinflación que estamos presentando en el país, bien sea cualquier rubro, no hay diferencia de rubro. En cuanto a la forma de pago, pues últimamente lo que se ve es divisa, muy pocas personas manejan lo que es el bolívar en nuestro país y ya para nosotros el dólar se convirtió como que en una moneda nacional, por así decirlo. Aunque muchos se las ingenian para conseguir dólares, la hiperinflación golpea fuerte a quienes cobran los salarios y las pensiones pagadas en bolívares por el gobierno. Los economistas aseguran que Venezuela necesita imperiosamente mantener la inflación debajo del 50% si no quiere acelerar el círculo vicioso que comenzó en 2017 y derivó en que 5 millones de personas dejaron el país. Pero la tendencia a la escalada parece incontenible. Tuvimos una aceleración muy importante de los precios. La velocidad a la cual aumentan los precios superior al 50%. Se ha multiplicado por 4 la velocidad de los últimos 2 meses, de febrero a marzo. Si bien frenar los precios parece una tarea aún más difícil de lograr para Maduro en plena pandemia, los venezolanos no se resignan y esperan una solución urgente. Bien, hemos estado viendo las temperaturas, pero ahora es momento de pasar a nuestro segmento 5, donde Manuel Abarte estará conversando con el cardiólogo Dr. Juan Menéndez. Él estará hablando acerca del COVID y la hipertensión. Adelante, Manuel, con la entrevista. Muchas gracias por el pase y estamos en comunicación vía Skype con el doctor Juan Menéndez, él es director de Cardionet, para hablar un poco sobre las últimas informaciones que han surgido que relacionan el COVID con afecciones cardíacas, ¿no? Sabemos que uno de los elementos de riesgo o una persona de riesgo ante el COVID son los hipertensos, pero también ha habido investigaciones recientes pues, que nos indican que podría generar problemas coagulatorios. Doctor, bienvenido a Betel. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Un placer estar acá para despejar algunas dudas. Doctor, cuéntanos un poquito qué es lo que se sabe del COVID y las relaciones con las enfermedades cardíacas. Bueno, ya sabemos en este tiempo que prácticamente ya estamos conviviendo con esta nueva enfermedad, que existe un grupo de riesgo para contraer o para ser contagiado por este virus, que es el SARS-CoV-2 y que produce la enfermedad COVID-19. Una cosa es el virus y otra cosa es la enfermedad que produce. Lo que se sabe pues que las personas mayores de edad, de la tercera edad, llamados los adultos mayores, digamos que son los más propensos a ser contagiados. Y de ahí los que tienen algunos factores como ser hipertensos, ser diabéticos, los obesos, los que tienen enfermedades pulmonares crónicas, los que reciben tratamientos como corticoides, inmunosupresores, tratamientos para el cáncer, entre otros. Entonces, de lo que se sabe es que
del grupo de pacientes que son infectados, prácticamente un 80% no tiene síntomas, ¿ok? Y un 20% puede ser síntomas como la fiebre, la tos, el dolor de garganta, y una parte puede ir hacia la falta de aire, que puede llegar hasta la insuficiencia respiratoria y a la necesidad de cuidados intensivos para ser, digamos, candidato a una ventilación mecánica. Estos son los síntomas principales que se conocen del COVID, pero dentro del conocimiento que vamos adquiriendo a través de fuentes de otras latitudes que ya tienen más tiempo de conocer al virus, se ha visto pues que hemos ido no cambiando, sino agregando conocimientos con relación a los cambios que ocasiona este virus a nivel del ser humano que es infectado. Y básicamente lo que genera esto es una respuesta inflamatoria, vamos a decir, una exageración de la respuesta inflamatoria del organismo. Llámese respuesta inflamatoria como una respuesta en defensa de nuestro sistema inmunológico para atacar a un organismo extraño que ha ingresado a nuestro cuerpo, en este caso es el virus. Y esta respuesta inflamatoria produce pues inflamación a nivel de los alvéolos pulmonares, que genera pues la insuficiencia respiratoria. También genera activación de la coagulación dentro de las arterias, lo que se conoce hoy pues como las trombosis, ¿no? O las microtrombosis, que como ya ustedes habrán escuchado, que uno de los tratamientos para tratar de mejorar, digamos, o paliar estos síntomas o complicaciones, se está recomendando el uso de anticoagulantes, ¿no? Pero en sí, que haya conocimiento de complicaciones cardíacas, todavía creo que es muy prematuro para hablar de en qué porcentaje se ve afección cardíaca. Si bien es cierto, el virus de por sí, cualquier virus puede producir inflamación del tejido cardíaco y producir, por ejemplo, las miocarditis, que afectan al músculo cardíaco. Pero cuando se afecta la circulación de cualquier órgano, a nivel cerebral, cardíaco, porque eso es lo que produce la coagulación intravascular diseminada, que se llama, que es el CID, coagulación, son las iniciales de coagulación intravascular diseminada. Esto puede, digamos, producir daño a cualquier nivel, en cualquier órgano. Entonces, no digamos que hay un síntoma específico para decir que el paciente tiene una complicación cardíaca. Todavía es muy prematuro para decir cuáles son las afecciones que se han encontrado en los pacientes con COVID. Doctor, ahora hay un aspecto interesante relacionado al COVID, que es la hipertensión, ¿no? Y el problema de la hipertensión es que es silenciosa, ¿no? Es decir, mucha gente puede ser hipertensa en estos momentos y no lo sabe porque no genera síntomas evidentes, al menos que ya haya un nivel demasiado elevado de hipertensión, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso, doctor. Claro, digamos que sabiendo que la hipertensión es una enfermedad silenciosa y que dentro de la población puede haber muchos pacientes con hipertensión y que no han sido diagnosticados oportunamente, digamos que silenciosamente este grupo de pacientes también pueden ser contagiados por COVID. Digamos que ese es el riesgo, ¿no? Y que por ahí podrías descubrir que hay una hipertensión en la evolución de una infección por COVID, si es que se vuelve sintomático el paciente, ¿no? Por la infección. Entonces, la hipertensión arterial de por sí como hipertensión genera sus propios, no síntomas, porque lo que tú has dicho está bien, porque es una enfermedad silenciosa, no ocasiona síntomas. Lo que ocasiona la hipertensión es complicaciones posteriores por el tratamiento inadecuado o no tratamiento durante años. La hipertensión comienza a deteriorar los vasos sanguíneos del cerebro, del corazón, de la retina, los riñones, y genera pues obstrucciones a nivel de estos vasos sanguíneos, produciendo infartos cerebrales, produciendo infartos cardíacos, pérdida de la visión y, en el caso del riñón, la insuficiencia renal que llega a la diálisis. En líneas generales, creo que se necesita llevar una vida más sana, ¿no? Lamentablemente en este encierro ya no podemos hacer ejercicio al aire libre y en este aislamiento que estamos llevando, pero sí podemos, por ejemplo, empezar a comer en casa, organizar nuestros menús, nuestro día a día, ¿no, doctor? ¿Qué podemos hacer para evitar ser hipertensos y, en caso lo seamos, para llevar una mejor vida y que nuestra hipertensión esté controlada?
Mira, has tocado un tema interesante porque tú mismo has dicho y la gente se está dando cuenta que la vida después de COVID va a cambiar enormemente en muchos aspectos. Y también saldrán los estudios, pues, ¿no? Dirán la vida antes del COVID y la vida después del COVID. Los pacientes hipertensos antes de COVID y los hipertensos después de COVID. Habrán más hipertensos, menos hipertensos, más diabéticos, menos diabéticos, igual cantidad, porque definitivamente, a ver, si ahora, yo no sé, pues si dicen, se levanta la cuarentena en un mes y la gente va a salir corriendo a hacerse sus parrilladas en los centros, en los clubes campestres, yo no creo. ¿Tú crees que la gente, y no es que buscar alarma, pero definitivamente la gente está más preocupada por cuidar su salud ahora? Sí, es cierto. Y yo entiendo que la gente tiene miedo hasta de salir a la puerta de su casa, y creo que va a haber mucho más temor de ir a sentarse a un restaurante, a ir a hacer degustación de comida que estábamos acostumbrados. Eso va a impactar un poco en mejorar de repente nuestros hábitos alimenticios, o definitivamente si persistimos en esas costumbres las vamos a trasladar a nuestra casa. Es decir, la gente que le gusta pues comer sus carnes y sus anticuchos, ¿no?, ya no lo hará fuera, lo hará dentro de casa. Pues eso no sabemos, ¿no? Para eso son los estudios de investigación. Dirá qué está pasando con las costumbres y los hábitos de la gente en el mundo. ¿Habrán más diabéticos, menos diabéticos? No sabemos, pero la idea es que sí debemos recapacitar sobre mejorar nuestro estilo de vida, porque esta situación realmente nos ha golpeado, no solamente en el aspecto económico, para empezar, y en la salud, ¿no?, sino también después de repente podemos hablar un poco del impacto emocional y psicológico que se está viendo. Hay mucha ansiedad, depresión. Esto es algo que no lo estamos viendo en el día a día, pero que en la consulta yo ya estoy empezando a ver muchos pacientes con ansiedad y estrés, y que confunden los síntomas, o se pueden confundir con una enfermedad cardíaca, y la gente piensa, o sea, va corriendo al cardiólogo pensando que está que le va a dar un infarto, que tiene falta de aire o de repente está contagiado, ¿no? O sea, hay una situación de estrés realmente que no se está viendo en los medios, ¿no? Porque no se habla de eso, se habla solamente de COVID, y no que lo que está pasando con las personas en su casa. Muy bien, doctor, le agradecemos mucho por su tiempo, y seguramente pues el COVID va a convivir con nosotros durante toda la vida que nos reste. Va a ser una enfermedad más dentro de las virales que circulan en el ambiente, pero bueno, ya aprenderemos a cuidarnos, a manejarnos mejor y a tener pues la vacuna en algún momento, si Dios quiere, o si no, pues la inmunidad de rebaño, o nuestro sistema irá adecuándose, o el virus irá reduciendo su impacto sobre nuestra vida. Doctor, muchas gracias por su tiempo, y seguramente esta va a ser una de muchas entrevistas que tengamos. Ok, Manuel, muchas gracias a ti, cuando gustes. Muy bien, amigos, este fue el segmento 5 con el doctor Juan Menéndez, cardiólogo, director de Cardionet. Continuamos con más noticias. Bien, muchas gracias, Manuel, por esta entrevista, y qué bueno conocer estos datos importantes a tomar en cuenta las recomendaciones. Vamos a ir con información en el ámbito nacional y comentarles que el sistema de seguridad en el Perú ha dado de alta a 145 pacientes afectados por el COVID-19 que fueron internados en el centro de San Isidro Labrador. El doctor Jorge Amoros, director de la red de Almenara, destacó que ese nosocomio se tratan casos leves y moderados. Vamos con la nota. En total tenemos casi 300 camas para pacientes exclusivamente COVID con insuficiencia respiratoria leve a moderada. Aquí los pacientes llegan transferidos de los diferentes centros asistenciales de la institución, y gracias a la iniciativa de la alta dirección de nuestra presidenta Fiorella Molinelli se pudo hacer todo este complejo. En lo que va de casi un mes hemos atendido más de 360 pacientes. Han salido de alta alrededor de 150 pacientes. Los que salen van a su casa, los estamos llevando en nuestras ambulancias, pero van a tener que mantener la cuarentena de 2 semanas.
durante 15 días van a tener que estar en casa manteniendo las medidas de bioseguridad que se les han enseñado acá. El promedio de permanencia de los pacientes que llegan a San Isidro Labrador es entre 10 y 14 días. Si el paciente durante ese interín presenta alguna complicación, es transferido a otro hospital de mayor complejidad, como es el Hospital Almenara. Es importante recalcar que el personal que está aquí es un personal que mantiene una disciplina muy estricta de medidas de protección, tienen todos los, como ustedes los han visto, todas las medidas de protección para poder aislarlo de la enfermedad. Cuando llegan, este personal ha llegado, todos pasan un despistaje. Entonces el riesgo de infección dentro del hospital es mínimo. Yo he venido que ya no podía respirar y ha sido horrible y he estado con oxígeno, pero acá la dedicación de los doctores, las enfermeras, que cada rato nos preguntaban cómo estábamos, si íbamos bien, nos monitoreaban y todo, la atención es excelente, muy buena. Gracias a Dios salí todo bien, buena atención, todo, para que no me quede. Y 6 hijos me están esperando en casa. Pensaba que iba a quedarme acá a pasar el día de mañana, pero gracias a Dios me voy a mi casa. Sí, un día especial para mí, para estar junto con mis hijos. Estoy agradecida, muy agradecida, agradezco a San Isidro Labrador, como digo, a todo el personal médico, a las señoritas enfermeras, a las técnicas. Bien, y teniendo más información en el ámbito nacional para poderles compartir, el Ministerio de Salud del Perú ha dado un giro a la estrategia sanitaria para contener el coronavirus. Ellos están tomando las medidas de poder hacer los muestreos en el mercado e indican que estos lugares son los nuevos focos contagiosos. Se pretende más o menos testar un aproximado de 35 centros de abasto en los próximos días. El ministro de Salud, Víctor Zamora, supervisó la toma de 200 pruebas rápidas a los comerciantes del mercado Ciudad de Dios en San Juan de Miraflores, a cargo de 30 brigadistas que conforman los equipos de respuesta rápida, dando inicio al cronograma de intervenciones en 36 mercados priorizados con la finalidad de conocer el nivel de infección. Respecto al uso obligatorio de guantes para ingresar a los bancos y mercados, dijo que esta norma está en revisión porque hay ciertas condiciones en las cuales, si no se usan con cuidado, pueden convertirse en el transmisor de la enfermedad. Tenemos que aclarar cuál es el uso del guante y en qué circunstancias debe ser utilizado, afirmó el ministro de Salud. Estas supervisiones en los mercados forman parte de los cambios que se han producido en la estrategia que implica reforzar puntos de mayor concentración, como centros de abastos, colas de bancos y el transporte público. Serán 36 puntos los que se van a intervenir y se van a extender en todo el país. Ya se ha encontrado una gran prevalencia de infección por COVID-19 entre los que venden alimentos. Como este mercado, muchos otros serán inspeccionados y supervisados. Muy bien, y teniendo más información en el ámbito nacional, en medio de todo lo que viene aconteciendo, la Casa de Estudios Superior más antigua de Latinoamérica, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que se encuentra en nuestro país, en el Perú, ha cumplido el día de ayer 469 años en medio de la carrera científica para enfrentar el coronavirus. Seguiremos formando seres humanos esenciales para el desarrollo y defensa de la patria, aportando para mejorar el Sistema Nacional de Salud, innovando en educación, promoviendo la investigación, sumando profesionales preparados para la nueva era. Estamos orgullosos de los hijos de nuestra casa de estudios que dan la cara por todos nosotros, buscando soluciones científicas, técnicas y sobre todo humanas. Son tiempos sin precedentes,
Sin embargo, y a pesar de todo, San Marcos respira y está más viva que nunca. Afuera, en las calles, arriesgando todo por nuestros hermanos, sudando la camiseta, en las primeras filas de batalla, para que podamos estar bien en casa. Por eso el país los necesita, los apoya, los valora. La Decana de América y el Perú entero está orgullosa de ustedes. Gracias. Bien, es momento de saber qué es lo que está pasando alrededor del mundo y tenemos a nuestro reportero Stefano Beltrami desde Italia, quien nos va a traer más información de lo que viene aconteciendo en este país. Adelante, Stefano. Gracias por el pase, les saluda el hermano Stefano Beltrami para traerles las últimas noticias acerca del COVID-19 en Italia. Desde que surgió en la ciudad china de Wuhan, el coronavirus no ha dejado de expandirse por todo el mundo, obligando a los gobiernos a tomar medidas y modificando el estilo de vida de los ciudadanos de gran parte del planeta. Italia actualmente es una de las naciones europeas más castigadas en cuanto a muertes. Al 12 de mayo, el país transalpino registra un total de 219.814 contagios, con 82.488 que permanecen activos, 30.739 muertos y 106.587 recuperados. El lunes 11 de mayo, el director de la Unidad de Virología del Policlínico San Mateo de Pavía, Fausto Baldanti, dijo en una conferencia de prensa que con la terapia de plasma, la mortalidad de terapia intensiva se redujo del 20 hasta el 6%. Más tarde, él mismo reveló que los pulmones del paciente sometido a un tratamiento de infusión de plasma nuevo, que contiene anticuerpos hiperinmunes, mejoran después de tan solo una semana. Para terminar con la información, el municipio de Milán ha anunciado un llamado para ayudar a las familias morosas inocentes, asignando 1 millón de euros para ayudar a todos aquellos que han sufrido una pérdida significativa de ingresos. La ayuda anual se extiende en 2020-2021 a todos aquellos que han sufrido graves consecuencias económicas debidas a la emergencia de salud. Esta ha sido la información del día de hoy. Adelante, estudios. Bien, muchísimas gracias a Stefano desde Italia dándonos las informaciones. Es momento de pasar al bloque cristiano y comentarles también noticias que vienen aconteciendo. En Ecuador, en uno de los países sudamericanos más afectados por esta pandemia del coronavirus, esta situación ha servido para que muchos se acerquen a Dios. En un video que está circulando por las redes sociales, se puede observar cómo un grupo de policías oran antes de cumplir su patrullaje y es la nota que queremos compartir con ustedes. Señor, tú eres grande y misericordioso. Solo te pido, Padre, y declaro con mi boca que tú eres mi Dios, mi Padre del cielo, porque a quién he de clamar, a quién he de regresar la mirada, Señor, si no es a ti, un Dios de oportunidades, un Dios que lo perdona todo. Perdona nuestros pecados, Señor. Líbranos de todo mal. No nos dejes caer en tentación, Señor. Permítenos ser más solidarios. Yo, Señor, estoy seguro de que esta oración llegará a ti, porque estoy seguro y siento que cada persona que está orando con su corazón, Señor, escucha, Señor, la oración de los niños. Nadie sabe la vida de nadie, Padre, solo tú. Yo te agradezco infinitamente, Señor, por escuchar nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, hay muchos integrantes de las fuerzas de seguridad en América Latina que están siendo impactados por Dios en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Hay un video que se ha grabado en Lambayeque y que está circulando en el YouTube. Tiene muchas visitas en el YouTube y vamos a compartirlo con ustedes en estos momentos. Tienes con vida, Señor. Gracias te doy, Padre mío. Yo he escuchado tu palabra, Padre mío, y reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora. Padre bendito, ayúdame, Señor. Dame una oportunidad. Ahora,
Bien, continuando con más información en el ámbito cristiano, sabemos que el pueblo de Dios anhela regresar a los templos. Por ese motivo, en Colombia las iglesias evangélicas ya han preparado un protocolo para que la congregación pueda participar de los servicios de forma segura, acatando todas las medidas de bioseguridad planteadas por el gobierno del país cafetalero. Protocolo para iglesias después de cuarentena. De la misma manera que iglesias cristianas en los Estados Unidos, Seúl y España están adoptando medidas de bioseguridad para reabrir sus puertas. Colombia se prepara en esta transición a la normalidad, ajustándose a todas las exigencias dadas por el gobierno, con el fin de reanudar nuestros cultos, implementando en las instalaciones de cada congregación todos los protocolos para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia de COVID-19. Primero, proporcionar gel antibacterial a la entrada de la iglesia. Segundo, proporcionar agua con cloro para la desinfección de las suelas de los zapatos. Por cada litro de agua, 80 mililitros de cloro. Tercero, proporcionar tapabocas para cada persona que ingrese. Cuarto, proporcionar guantes para los servidores. Quinto, medir la temperatura con un termómetro eléctrico en la entrada del establecimiento y sin contacto físico. Si tiene fiebre, debe volver a su casa. Sexto, no debe haber ningún tipo de contacto físico. Séptimo, personas con una condición de salud frágil o enfermedades crónicas no podrán asistir a las reuniones. Octavo, preparar a la iglesia para recibir 1/3 de su capacidad. Las personas deberán sentarse a una distancia de 2 metros entre ellas. Noveno, todos deberán usar tapabocas durante y después del servicio. Décimo, el coro deberá estar a una distancia de 2 metros entre cada persona. Décimo primero, durante la reunión, mantener todas las puertas y ventanas abiertas. Décimo segundo, no habrá escuela infantil. Décimo tercero, si se realiza más de una reunión, deberá haber un intervalo de 1 hora entre culto y culto y limpiar las instalaciones en ese lapso. La iglesia se prepara para seguir siendo respuesta en tiempo de crisis de la mano del Señor. Bien, y con estas informaciones vamos llegando a la parte final de Betel Informa. Recordarles que continúen con la variada programación de Betel Televisión y también recordarles de que pueden compartir nuestra página de Facebook, buscarnos como Betel Informa y también estar actualizado con las noticias que vienen aconteciendo a nivel internacional y también nacional. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, el día viernes a partir de las 2 de la tarde. Permiso.